Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Veni Creator Spiritus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Santo Tomás Aquino, ora pro nobis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien. Quedamos en la clase anterior en el tercer tipo de conversión, que en realidad es conversión combinada con contraposición, ¿verdad? Eso se llama conversión por contraposición. Y creo que habíamos dicho que este tipo de conversión es válido para las proposiciones de tipo A y para las proposiciones de tipo O, Firmo. ¿verdad? Es decir, por contraposición se puede convertir primero las universales afirmativas. Bien. No en cambio las universales negativas. Si nosotros decimos todo hombre es racional, la conversa por contraposición es que todo aquello que no es racional es algo distinto de un hombre. Claro. O dicha manera, nada no racional es un hombre. O, dicho feo, todo no racional es no hombre. Exactamente, muy bien. Sí, sí. Esa es la forma de enunciar la contrapuesta de manera puramente formal, ¿no? Está muy bien. Todo hombre es racional. Bien. En las universales afirmativas es claro que vale la contraposición. Bien. Porque si nosotros decimos que todo alfa es beta, es claro que todo lo que no sea beta es algo distinto de alfa. Si todo alfa es beta implica que alfa está incluido en beta. Correcto. Por lo tanto, toda cosa que no sea beta es algo que no puede ser alfa, porque alfa está dentro de beta. Por lo tanto, todo lo que no es beta es algo que no es alfa. O sea, es algo que es no alfa. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Si hiciésemos un gráfico, fácilmente se advertiría esto, en el sentido de que no, si alfa está incluido en beta, todo alfa es beta. No beta es todo lo que queda fuera de beta. Y al quedar fuera de beta, queda necesariamente fuera de alfa, porque todo alfa es beta. Correcto. Por lo tanto, todo lo que no es beta es algo que no es alfa. Correcto. Eso vale siempre, ¿no? Cualquier universal afirmativa se puede convertir por contraposición. Y otro tanto pasa con las, no así en cambio las universales negativas, decíamos, ¿no? Por ejemplo, ningún hombre es volador. ¿Qué daría eso por contraposición? Lo voy a decir en formal porque me sale Sí, más fácil. perfectamente, dígalo de en primera instancia hay que decirlo así, correcto. Sí. Dele. A ver, seguramente me equivoque Ningún porque hombre es volador. ningún no volador no es. No, porque ahí la negación ya está en el ninguno, ¿sí? En castellano le ponemos la negación en el adjetivo pronominal. Ningún, ya decir ninguno ya estamos negando. Bien, ningún no volador es no hombre. Claro, ningún no volador es no hombre. Nada. Eso, Sí, nada que no sea volador es distinto de un hombre. correcto. Y eso es verdad.
no sea volador. Me matan las dobles negaciones. Expresemos la original de la manera conceptualmente más clara. Si decimos que ningún hombre es volador, ahí por volador se entiende animal que naturalmente Sí, sí, vuela, sí, ¿no? sí, No sí, sí. cualquier cosa que vuele, como vuela una hoja o Sí, como sí, puede sí, sí. volar qué sé yo, un pedacito de telgopor, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sino que vuela como animal volador, ¿no? Entonces, al decir ningún hombre es volador, lo que queremos decir es que ningún hombre es un animal volador por naturaleza. ¿Está claro? Sí. O un viviente volador por naturaleza, mejor. Ahora convierto por contraposición. ¿Cómo sería? Ningún viviente que no vuela por naturaleza, Claro, ¿sí? nada que no vuele Nada que no vuele es es algo algo distinto del hombre. que no es un hombre, algo distinto de un hombre. Y es cierto eso, que ningún viviente que no vuele es cosa distinta de un hombre. No, es evidentemente falso. Es evidentemente falso porque hay muchísimos vivientes que no vuelan, además del hombre. Entonces, es cierto que ningún viviente que no vuela sea algo distinto de un hombre, ¿sí? Correcto, sí. Es claro que ahí no funciona la contraposición. En las universales negativas, la contraposición no es aceptable. En cuanto a las particulares, sucede al revés, digamos, porque se pueden convertir por contraposición las particulares negativas. O sea, Bien. algún alfa no es beta. Esa la podemos convertir en algún no beta no es no alfa. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Algún perro no es marrón. Alguna cosa que no sea marrón no es algo distinto de un perro. Muy bien, ¿y es verdad eso? Es verdad, pero A ver, si soy sincero, pensémoslo un poquito. cuando niego 3 veces no logro ver la falsedad Está del muy argumento. bien. Es la acumulación de negaciones, como decíamos la clase pasada, es siempre una ocasión Sí. O sea, sé que es verdad porque acabamos de decir que la regla de es que... parálisis mental para la razón Sí, humana. sí, sí. Cuanto más negaciones acumulemos, peor se hace, ¿no? Es decir, Por más que la es cosa una es evidentísima después cuando la sí, aclarás. tan es así que el lenguaje corriente espontáneamente rehúye ese tipo de expresiones. Sí. ¿Se entiende? Es decir, en el lenguaje, por qué no hacemos ese tipo de expresiones en el lenguaje corriente? Porque si tenemos que decir eso, lo decimos de otra manera. Y por la sencilla razón de que está dicho de una manera que confunde al Correcto. entendimiento, ¿no? Correcto. Yo digo, a ver, digamos, algún alfa no es beta, eso se entiende perfectamente. Yo digo, algún perro no es marrón, algún hombre no es médico, Sí. ¿sí? Algún ser viviente no es vegetal. Bien, entonces, cualquiera de esas proposiciones se entiende fácilmente. Tomemos esta última, algún ser viviente no es vegetal, ¿no? No es un vegetal. Cuando digo esto, ahora vamos a contraponerlo. Vegetal pasa a ser el sujeto, Sí. pero contrapuesto. Sería Algo, no vegetal. algo que no sea vegetal. Algún no vegetal. Ahora, no decimos nunca algún no vegetal. Algo que no sea un vegetal. Sí. Y para decirlo más claro todavía, algo distinto de un vegetal. Sí, ¿Sí? sí, sí. Hasta ahí se entiende. Hasta ahí Hasta ahí se está entiende. claro. Algo distinto de un vegetal, ¿sí? Algo que no sea un vegetal. Habría que ver si esa perífrasis del conceptual es acertada, porque al decir algún ser viviente no es vegetal, vegetal está por viviente especificado por la vegetatividad, o sea, ser vivo vegetal. Sí. Algún ser vivo no es un ser vivo vegetal, ¿no? Entonces cuando digo algo que no es, algún ser vivo que no es un vegetal, o habría que decir, no es eso lo que hay que decir, algún ser vivo que no sea un vegetal, o algún
algo que no sea un ser viviente vegetal, no es que, ahora en nuestro sujeto era ser viviente, no es algo distinto de un ser viviente, ¿no? Algo que no es un vegetal, no es algo que no es distinto a un vegetal, perdón, algo que es distinto de un vegetal, algo que es distinto de un vegetal, algo que no es un vegetal, no es algo distinto de un ser viviente. ¿Está bien? Eso es correcto, sí, ahí lo veo. Algo que estamos diciendo lo mismo, ¿no? Es decir, Sí, sí. si yo digo es equivalente, porque yo digo algún ser viviente no es vegetal, bueno, algo que no es un vegetal o algún ser viviente que no es un vegetal no es algo distinto de un ser viviente. Claro. No es algo distinto de un ser viviente, ¿qué querría decir? Que es un ser viviente. Es un ser viviente, Ahora, claro. Ahí está la doble negación que espontáneamente tenemos que traducir por una afirmación. Si digo no es un no viviente, estoy diciendo es viviente. claro. ¿Sí? La conversa expresada idiomáticamente por contraposición sería algo que no es vegetal es un ser vivo. Y eso es equivalente a decir que algún ser viviente no es vegetal. Y es evidente, ¿está claro? Si cuando yo la traduzco en un lenguaje razonable espontáneamente, se ve claramente la proposición. Lo que pasa es que si decimos algo que no es un vegetal, no es un no ser viviente, no es un no ser viviente, ahí es donde esa acumulación de negaciones se hace una trampa para la razón, ¿no? Ahí me di cuenta de un truco para los principiantes. Sí. Sobre todo para los que se tildan con las negaciones. Recién que lo convertimos por contraposición dijimos, ¿cómo quedó el sujeto? Algo que no sea un vegetal, o sea, algo distinto Claro, de un vegetal. ahí lo que me sirvió, mientras usted lo explicaba, que antes no lo había hecho así y me costaba más, era reemplazar el sujeto por un caso concreto de algo distinto de un vegetal. Entonces yo me puse a pensar en un mono. Claro, Y perfectamente. pensé Algo si... distinto de un vegetal, o sea, un mono, una Claro. rata, una cucaracha. Y claro, y ves si se le aplica o no el predicado y ahí ves la verdad o la falsedad con más claridad. Claro, no es algo distinto de un ser viviente. Y claro, o sea, es un ser viviente. Correcto. Ahí tenemos la doble negación siempre como recurso, ¿no? Si yo niego el ser de un concepto negado, lo que estoy es afirmando el concepto opuesto al negado, ¿no? Correcto. Oye, o sea, cuando hay una doble negación Digo, es una afirmación. no es no viviente, ¿qué quiere decir? Es Y que es viviente. Listo. No es no marrón, y que es marrón. Es como la doble resta en matemática. Exactamente, sí. Es la doble negación, es una afirmación. Si yo niego la negación, estoy afirmando. Digo, no es no beta, y es beta. Lógico, ¿sí? No es no beta, quiere decir que es beta. No es no beta, entonces es beta. Claro, bien. Hasta aquí. En cambio, ¿qué pasa con las proposiciones particulares afirmativas? Acá decimos que no vale la conversión por contraposición. Este es un caso en el que no es tan fácil de ver por qué no vale, en virtud de que hay diversidad de ejemplos en que parece que funciona, ¿no? Por eso conviene plantearlo en general, o sea, en abstracto, para empezar, y después dar algún ejemplo mostrando por qué no se puede aceptar universalmente. Si nosotros decimos que algún alfa es beta, la conversa por contraposición diría algo que no es beta no es alfa. Estamos en las particulares afirmativas. Ah, perdón, es no alfa. El verbo siempre queda igual, si es negado, negado, si es afirmado, afirmado.
Pero ahora digo, de algún alfa es beta sería algún no beta es no alfa. Correcto. Algún no beta es no alfa. ¿Qué tendría que pasar para que eso fuese falso? Para que algún no beta es no alfa sea falso. ¿Qué tiene que pasar? Pensemos en abstractos en la medida en que sea posible, ¿no? Digo, algún no beta es no alfa. Para que eso no fuese posible como verdadero, ¿qué tendría que suceder? Que algún no beta sea alfa. No, porque siendo, a ver, si algún no beta es no alfa, que algún no beta sea alfa es perfectamente compatible con lo primero, ¿sí? Recordemos que esas dos serían entre sí las dos posibles en la verdad, no serían composibles en la falsedad, pero sí en la verdad. Si yo digo algún no beta es no alfa, tiene que ser falso. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Para que no sea posible que algún no beta sea no alfa. Todos los no beta tendrían que estar contenidos en alfa, ¿o no? ¿Se entiende? Todos los no beta tendrían que estar contenidos en alfa, porque si todos los no beta estuviesen contenidos en alfa, nunca puede pasar que algún no beta sea no alfa. Bien, perfecto. Claro lo que digo, para que algún no beta es no alfa sea formalmente falso, lo que tiene que suceder es que todo no beta sea alfa. Estamos en la contradictoria, ¿sí? Si yo digo algún no beta es no alfa, ¿sí? Algún no beta es no alfa, ¿cómo contradigo eso? Diciendo que todo beta es alfa. Bien. Todo no beta es alfa. Si algún no beta es no alfa, se contradice diciendo que todo no beta es alfa. O sea que alfa tendría que contener a todos los no beta. Y puede pasar eso, puede pasar perfectamente como en el siguiente ejemplo. O sea, recordemos que basta un contraejemplo para que no valga universalmente, ¿no? Si yo digo, algún ente no es una sustancia. Ahora, contrapongamos. Algo que no es sustancia. Es Algo distinto del ente. lo cual es un disparate, Tal ¿no? cual, sí. Bien, eso es falso. ¿Es verdad que algún ente no es sustancia o no? Sí, los accidentes. Claro, sí, todo ente accidental no es una sustancia. Bien. Todo ente de razón tampoco es una sustancia. Es decir, no es una sustancia. El ente Entonces, de razón es una cualidad, ¿o no? no, el ente de razón puede tener característica de sustancia o accidente, pero solo en cuanto ente de razón. Es decir, no tiene entidad real. Por A lo ver. tanto, no es realmente ni sustancia ni accidente. Si uno quiere decir qué es algo inteligido. Y si es algo inteligido, el único ser que tiene es un ser objetivo, que es en la inteligencia humana, es un accidente, claro. Perdón, profesor, un segundo que me están tocando la puerta. Sí, cómo Un no. segundito. Se estudiaba muy, es decir, la música como arte liberal fue importantísima durante siglos, ¿no? Había universidades que tenían cátedra de música. No todas, pero de las más antiguas de Europa, la primera que tuvo cátedra de música fue Salamanca. Bueno, pero imagino que los grandes Pero en todas las escuelas escolásticos. catedralicias, por supuesto, se estudiaba música y cómo, Por ¿sí? eso digo, un Santo Tomás y un San Alberto Escuelas sabían. catedralicias, en las escuelas abaciales lo mismo, sí, imagínense que los monjes estudiaban música. Santo Tomás de los 5 años estuvo en el monasterio. Santo Tomás en Montecassino estudió mucha música, sí, seguro, sí, sí, sí. Este, Sí, ahí además aprendían el salterio, lo primero que hacían era aprender el salterio de memoria, en cuanto entraban empezaban a memorizar los salmos.
Una y a cosa cantarlo. impresionante, Sí, impresionante. sí. Abadía de Montecassino. Sí, Montecassino en esa época además tenía la farmacia, como se decía, o el botica más importante de toda la cristiandad, ¿eh? ¿En serio? En serio, sí, 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 sí. ¿Ahí tuvo influencia San Alberto Porque ahí con tenía sus cerca estudios? la escuela de Salerno, que era una escuela de medicina muy importante, que después se absorbió en la Universidad de Nápoles, que se fundó ahí en la época en que Santo Tomás nació. O sea, la Pero, fundó. digo, ¿tiene que ver con todos los estudios que hizo San Alberto sobre la... No, 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 no. San Alberto era muy aficionado a las ciencias naturales, pero San Alberto no estuvo nunca por esa zona. Estudió en Italia San Alberto, pero en el norte de Italia. Y algo, no sé si En tiene... Padua estuvo San Alberto, pero en Padua había muy buena medicina también, ¿eh? Claro. La escuela médica de Padua era excelente. Sí. Y... Fue famosa durante siglos. Como Bolonia era para el derecho, Padua era para la medicina. ¿Sí? Padua era Interesantísimo, tenía una facultad médica prestigiosísima en toda Europa. interesantísimo. Iban médicos recibidos de muchas universidades del resto de la cristiandad a estudiar a Padua para... Habría que hacer un video alguna vez sobre la influencia del catolicismo en la historia de la medicina. En la medicina, mire usted, sí. Sería muy interesante, como Sería apología también, como interesantísimo. apologética. Sí, claro que sí. Y Santa Sí. Hildegarda era de esa época también, ¿o no? Santa Hildegarda es del siglo anterior, sí, siglo XII. Sí, Santa Hildegarda es del XII. Santa Hildegarda de Bingen, también monja. Y los monasterios eran centros culturales, fueron centros culturales importantísimos, le diría hasta el siglo XVIII y hasta el siglo XIX también. ¿Eh? En ciertos lugares de Europa siguen siéndolo, pero... ¿sí? Pero uno pierde de vista a veces la importancia que tuvieron los monasterios culturalmente. ¿No? Sí, sí, Y lo sí. seguían teniendo en pleno siglo, ya le digo, XVII, XVIII. Siglo XVIII, por ejemplo, ya nos estamos yendo del tema, pero... Sí, no importa, pero no importa, es parte, es parte. Entre los siglos XVII y XVIII hay actividades culturales que tienen en los monasterios sus centros principales. Por ejemplo, la edición crítica de textos patrísticos. A eso se dedicaron los monjes amplísimamente. ¿Sí? Entre los siglos XVII y XVIII sacaron ediciones críticas de numerosos padres latinos e incluso también de padres griegos. Fue una labor extraordinariamente importante para tener los textos más fieles posibles a los códices antiguos y por lo tanto indirectamente al original, ¿no? Pero en eso trabajaron ampliamente los monjes, benedictinos sobre todo. Y después en diversas disciplinas también, ¿no? Ya les digo, la farmacia de Montecassino durante siglos fue la más importante de Europa, porque tenían conocimientos prácticos de farmacopea acumulados durante siglos que manejaban ellos solos. ¿No? Interesantísimo. Bien. Cuando eso se fue convirtiendo ya en algo más tecnológico a partir de que surgen las teorías químicas, ya eso empieza a decaer de suyo porque hay un tipo de conocimiento que lo sustituye, ¿no? Que lo reemplaza. Claro. Hasta por ahí nomás lo reemplaza, hay que ver hasta dónde. ¿No? En gran medida sí, pero no en todo razonablemente. Bien, sigamos, volvamos a la lógica. Volvamos, volvamos. Volvamos a la lógica. Está bueno hacer esos excursos. Estábamos en... Entonces, ¿por qué no las particulares afirmativas? ¿No? Que creo que quedó claro con el ejemplo que Sí, las sí. particulares afirmativas no se pueden convertir por contraposición. Entonces, ahora ya tenemos el panorama completo. Conversión simple se puede hacer de las proposiciones de tipo E y de las de tipo I. Y es clarísimo, ¿no? Si ningún alfa es beta, ningún beta es alfa. Bien. Si algún alfa es beta, algún beta es alfa. Bien. Correcto. En cambio, en los otros dos casos no vale la conversión simple. La conversión por accidente vale en las proposiciones universales, dijimos. En las
particulares, en las universales afirmativas es el tipo de conversión que les es propio. Porque si todo alfa es beta, algún beta es alfa. Recordemos que ahí, como el predicado es afirmado, está tomado particularmente. Sí, sí. Al convertirlo por accidente, le respetamos la cantidad lógica y la conversa resulta verdadera necesariamente. Todo alfa es beta, algún beta es alfa. Cuando convertimos por accidente una universal negativa, vale siempre, decíamos, pero resulta una proporción disminuida, porque vale la conversión simple. Entonces, al convertirla por accidente, estamos generando una proposición verdadera, pero disminuida, ¿no? O sea, si vale la simple, a fortiori vale la per accidens. Exactamente, claro, ¿sí? Siempre cuando se trata de universal, ojo. Sí, en universales. ¿Sí? No, bien. No en la particular, porque la particular la tendría que convertir en universal si la convierto per accidens. Claro. ¿Sí? Claro, sí. Es decir, la particular afirmativa la puedo convertir simplemente, pero no la puedo convertir per accidens, porque si la convirtiese per accidens se transformaría en una universal. Claro. Y el predicado que está afirmado, que está tomado particularmente, no lo puedo universalizar. No lo puedo tomar. Correctísimo. Bien. Y por último, por contraposición, vale en general para las universales afirmativas y para las particulares negativas. No, en cambio, para la universal negativa o para la particular afirmativa. De nuevo la regla. Sí, universales Sí. afirmativas y particulares negativas se pueden convertir por contraposición. Bien, perfecto. Son las que no están en la conversión simple. Sí, perfecto. ¿Se ve? La conversión simple vale para E y para I. La Listo. contraposición para A y para O. Perfecto. La conversión per accident para las universales. Perfecto. Es muy interesante ahora cómo, o sea, desde el punto de vista mío, que soy el que está aprendiendo, cómo... Claro, usted ya anunció estas reglas antes de hacer el caso por caso y examinar la veracidad y todo eso. Y yo no las veía, pero ahora que las enuncia, veo la verdad de las reglas con total claridad. Claro, sí. Fíjese que una cosa que es importante retener en general para las conversiones, ¿no? Cuando hacemos una conversa legítima, conserva la verdad de la original. Precisamente por eso es legítima la conversa, ¿no? Sí. La operación de conversión legítima es una operación de conmutación de los conceptos o términos sujeto y predicado que conserva la verdad de la proposición original. Claro, pero que no dice lo mismo. No dice lo mismo. No dice exactamente lo mismo, pero dice algo que es equivalente lógicamente, porque si no, no conservaría la verdad. Bien. O es lo mismo o es algo menor o disminuido. Bien. Si no, no conserva la verdad. No ¿sí? puede ser algo mayor. No, nunca puede ir más allá de lo que afirma la original. Bien, perfecto. Perfecto. O sea, ¿es lo mismo dicho de otra manera o es lo mismo disminuido? Es lo mismo dicho de otra manera o disminuido. Así es. Listo. ¿Sí? Es dicho de otra manera lo mismo que es sacar a la luz algo que está implícito en la proposición original. ¿no? Cuando damos la conversa, estamos manifestando algo que la proposición original implica porque está contenido en ella. Su significado lo contiene, al significado de la conversa legítima. Bien. Si de acá volvemos a las relativas que tiene una proposición simple cualquiera, de Inés, ¿no? Las relativas. Recordemos que las relativas podrían ser por oposición o por subalternación. ¿Bien? En el caso de la oposición, teníamos 3 grados. Oposición contradictoria, que es la máxima. Sí. Ahí, la verdad de una conlleva la falsedad de la opuesta y viceversa, la falsedad, la verdad. ¿no? Bien. Porque las contradictorias se excluyen tanto en la verdad como en la falsedad. Que son los extremos del cuadrado. Exactamente. A
contradice a O y E contradice a I. Bien. Las contrarias, segundo grado de oposición, se excluyen en la verdad, pero no en la falsedad. No pueden ser nunca ambas verdaderas, lo cual significa que si una de las dos es verdadera, la otra es necesariamente falsa. Yo sé que una es verdadera, sé que la otra es falsa. Ahora, si sé que una es falsa, la otra queda indeterminada porque puede ser tanto falsa como verdadera. ¿Se ve? Las contrarias en lo que se excluyen es en la verdad, pero no se excluyen en la falsedad. Por tanto, si yo lo que sé es que una de ellas es falsa, la otra queda indeterminada. Puede ser verdadera o falsa. Si sé que es verdadera, la otra necesariamente es falsa. Bien. Bien. Y el tercer grado, la mínima oposición, es la subcontrariedad. La contrariedad se da entre las dos universales, A y E. Y es fácil advertir cómo, en materia de accidentes contingentes de cualquier naturaleza, las universales suelen ser ambas falsas. Ahora, no pueden ser jamás ambas verdaderas. Claro. ¿Por qué? En materia de accidente contingente digo porque normalmente cuando hay un accidente contingente que puede darse o no darse, tanto la universal afirmativa como la universal negativa son falsas. Yo digo, todo perro es negro, ningún perro es negro. Claro, Y estoy las dos son falsas. universalizando un accidente. Todo hombre es médico, ningún hombre es médico. Las dos son falsas. Claro. ¿Se entiende? O sea, le estoy dando. Todo triángulo es isósceles, ningún triángulo es isósceles. Las dos son falsas. Y así podrían decir. Eso es por romper la esencia del accidente, digamos. Sí, porque el accidente ahí es algo, tiene un vínculo no necesario con la naturaleza de la sustancia que hace de sujeto. Por lo tanto, puede darse o no darse. Y de hecho, a veces se da y a veces no se da en la realidad. En esos casos, las dos universales en general son falsas. En un contexto acotado, puede que sean verdaderas algunas de las universales. Si yo hablo de si todo se refiere a los alumnos de un curso, y digo, todos los alumnos aprobaron el examen, esa es verdadera y obviamente si alguien me preguntara por la contraria, resultaría claramente falsa, ¿no? Ahora, si yo sé que todo alumno aprobó el examen es falsa, ¿qué sé de la contraria? Que puede ser verdadera o falsa. Claro, no sé cómo es. Es decir, ¿es falso que todos los alumnos hayan aprobado el examen? ¿Sé que ninguno aprobó? No, de ninguna manera. Para que sea falso que todos aprobaron el examen, basta con que uno haya desaprobado, ¿no? Bien. ¿Se ve? Así que no lo sé. No sé si la otra es verdadera o falsa. Formalmente no lo puedo saber. Las subcontrarias son las dos particulares, que es el tercer grado de oposición. Y en esas, lo que pasa es que pueden ser ambas verdaderas, pero no ambas falsas. Las subcontrarias son compatibles en la verdad. Por eso son las menos opuestas de todas, ¿no? Ahí vemos bien la primacía de la verdad sobre la falsedad, o sea, de lo positivo sobre lo que es negativo y por lo tanto una carencia o privación de cierta perfección. La menor oposición es la que se da entre posiciones que pueden ser ambas verdaderas, pero no pueden ser ambas falsas. Y esas son las particulares, opuestas entre sí. Algún alfa es beta y algún alfa no es beta. En la relación de la otra gran relación, que es la de subalternación, es la relación jerárquica entre la universal y la particular de la misma cualidad. Es decir, la universal afirmativa con la particular negativa y la universal negativa con la particular negativa. Decíamos que esa no es relación de oposición, sino relación de subalternación. Es una relación jerárquica. Ninguna de las oposiciones es jerárquica. Las relaciones de oposición son perfectamente conmutativas. Bien. Si la proposición 1 es opuesta a la proposición 2, sea cual sea el grado de oposición, 2 es opuesta a 1.
la relación se dice de la misma manera en cualquiera de los dos sentidos, Claro. lo cual muestra que es una relación conmutativa, que no hace orden. En cambio, la relación de subalternación hace orden. Y por eso se denominan distintamente los términos de la relación. La proposición dominante se llama subalternante y la inferior se llama subalterna o subalternada. ¿Sí? Bien. Porque hay jerarquía ahí. Hay una superior, lógicamente, a la otra. Bien. Porque una afirma universalmente lo que la otra solo afirma particularmente, una niega universalmente lo que la otra solo niega particularmente. En esas relaciones decíamos que la verdad se transmite de la subalternante a la subalternada, pero no al revés. Claro. Sí, Si la, claro, porque sería pasar el particular al universal. claro, es decir, que la universal sea verdadera implica la verdad de la particular y obviamente porque lo que se afirma de todo se afirma de cualquier parte del todo. Lo que se niega de todo se niega de cualquier parte del todo. Así que si la universal es verdadera, la particular también lo será. Es ¿No? como una especie de versión lógica de la frase actitudinal del que puede lo más puede lo menos. Bueno, Que en sí. realidad es metafísica, pero se Sí, usa en sí, el lenguaje sí. corriente. En el lenguaje corriente sí hay que ver si es, precisamente en la esfera práctica hay que ver si es verdad eso siempre, pero sí, 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 de verdad, sí, sí. No, no, sí, pero considerando que sea verdad, sí, que sí, el que sí, puede lo más. sí, claro, si el que puede lo más puede lo menos, lógicamente, sí. En cierto sentido, hay un sentido precisado de eso que es correcto y un principio. Sí, así es. Eh, Ahí todo el asunto está en lo más y lo menos, entender bien lo más y lo menos en el orden práctico. Claro. Porque si, es decir, por ejemplo, si permanecemos en un mismo hábito esencialmente idéntico, con mayor o menor grado de intensidad, eso es verdadero. ¿Se entiende? Pero no si pasamos de un hábito a otro. ¿Sí? Yo digo, si este es un gran pianista, yo, sabe tocar bien el tambor. Y no necesariamente, mi hijo, porque puede que no. ¿Se entiende? Es otro hábito. Claro. Es un hábito específicamente distinto. Lo que sé es que sabe música, a lo mejor, eso sí, pero que tenga la habilidad práctica de tocar bien el tambor porque toca el piano y no necesariamente. Uno puede decir, bueno, pero es más fácil. Usted puede comparar los hábitos más fácil o más difícil, pero si son hábitos específicamente distintos, no hay cuestión de más o menos ahí. ¿Se entiende? Claro. Son hábitos distintos y por lo tanto puede tener el uno, que es a lo mejor más complejo, más difícil, y no tener el otro. Bien. Por eso ya en el orden práctico tiene sus dificultades Sí, sí, sí. esa afirmación. A veces hago la aclaración porque a veces se la aplica mal, se la aplica donde no es aplicable. Sí, sí, ¿No? es verdad. Como el ejemplo que le di recién, que es trivial, pero hay otros ejemplos en que si puede lo más, puede lo menos, y sí, pero hay que ver si es cuestión de más o menos, o hay una diferencia específica entre actos esencialmente distintos o entre hábitos específicamente distintos. Claro. Bien, volvamos a la lógica. La verdad se transmite desde la subalternante a la subalternada, pero no viceversa. Y decimos a su vez que la falsedad se transmite de la subalterna a la subalternante. Porque si la particular es falsa, la universal lo será a fortiori. Bien. Es decir, si ni siquiera es verdad de una parte, mucho menos podrá serlo del todo. Sea que afirme, sea que niegue. Si ya al afirmarlo de una parte es falso, jamás podrá ser verdadero dicho de todo. Y lo mismo, si negado de una parte es falso, nunca podrá ser verdadero negado de todo. Entonces la falsedad se transmite de la subalternada a la subalternante, pero no viceversa. La superior jerárquica le comunica verdad a la subalterna, pero no falsedad, porque siendo falsa la universal, la particular puede ser
verdadera, ¿no? De modo que los dos casos en que queda determinado ahí el valor de verdad es cuando, siendo verdadera la universal, puedo determinar la verdad de la particular. O sea, verdadera la subalternante, necesariamente verdadera la subalternada. O, siendo falsa la subalternada, determino la falsedad de la subalternante. Porque siendo falsa la particular, es necesariamente falsa la universal. En los otros dos casos, es decir, que conozca la falsedad universal o la verdad de la particular, la otra queda indeterminada. Puede ser verdadera o falsa. No lo sé formalmente, no lo puedo determinar formalmente. Hago este repaso ¿por qué? Porque considerando estas relaciones y la conversión desde el punto de vista de la verdad, primero que nada advertimos que tanto las relaciones como las operaciones nos permiten, eso que ya había dicho creo que en la clase anterior, ¿no? Nos permiten entender todas las implicaciones de una aserción cualquiera. Claro. Claro, cuando yo establezco una proposición, no establezco solo esa proposición, sino que eso tiene consecuencias lógicas necesarias, de las que el que pone esa proposición tiene que hacerse cargo. Esto es importante tenerlo en cuenta no solo ahora, a la hora de hacer cualquier afirmación, sino también a la hora de discutir cualquier aserción de otra persona. Porque si alguien estableciese una proposición universal afirmativa y al mismo como verdadera, y al mismo tiempo quisiese rehuir la verdad de la particular en la misma materia, estaría incurriendo en un error lógico, formal. Es útil para identificar el error. Exactamente, para identificar la falta de consistencia o coherencia en el orden racional. Porque cuando uno hace una afirmación tiene que tener en cuenta todas las consecuencias que tiene desde el punto de vista lógico esa aserción. Sea afirmativa la proposición que establece, sea negativa, ¿no? Con aserción decimos tanto la afirmación como la negación. En el tiempo que nos queda me parece que sería oportuno hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Sí, lo que usted diga, profesor. Yo tengo tiempo. Hacemos un ejercicio de repaso de todo esto. Si nosotros damos una proposición cualquiera, a partir de ahí yo doy una proposición e indico el valor de verdad de la proposición. Y a partir de ahí hay que poner todas las relativas, sea por oposición o por subalternación, que tiene, y las conversas legítimas. Y decir si resultan verdaderas o falsas o quedan indeterminadas. Sí. ¿Está claro? A ver, espérenme un segundo porque para hacer esto voy a... Con que hagamos uno de estos entre los dos, suficiente. Ahora, porque nos quedan poco menos de 15 minutos, pues lo podemos hacer completo y explicándolo el ejercicio. Voy a abrir una... Perfecto. Estoy. Bien. Supongamos que damos una proposición que dice todo alumno del curso nació en Argentina. Bien. Y decimos que esa proposición es verdadera. Bien. He tomado un caso en el cual, por el mero enunciado, uno no advierte si es verdadera o falsa, sí, está sino bien. que podría ser lo uno o lo otro. ¿Sí?
para establecer arbitrariamente podría haber dicho esa misma y decir es falsa, ¿no? Bien. Y después cambia la consecuencia para el resto del ejercicio, ¿no? Pero también lo podemos hacer con una prueba, si todo hombre racional, verdadera, listo, y pasamos a todo lo demás. De esta hay que dar las relativas, todas las relativas que haya, por oposición y por subalternación, y las conversas legítimas. Y establecer para cada una el valor de verdad. Bien. A ver. Empecemos por las relativas por oposición. Sí. ¿Qué opuesta tiene una? ¿Es una oposición de qué tipo esta que hemos dado? Todo alumno del curso nació en Argentina es una universal afirmativa A. Bien, tipo A, perfecto. Ahora, entonces, primero la contradictoria. La contradictoria, muy bien. Sí. ¿Qué es? Que es, a ver, un segundo. Algún alumno del curso no nació en Argentina. Muy bien, así es. Si yo quiero contradecir una universal afirmativa, establezco la particular negativa. Eso es lo que la contradice. Bien. Contradice a todo alfa es beta y algún alfa no es beta. Correcto. Después que está la contraria, que sería, a ver, la contraria sería, bueno, ningún alumno del curso nació en Argentina. Perfecto, ningún alumno del curso nació en Argentina. Aquí tenemos la contraria. ¿Tiene alguna otra opuesta? No. Ya está, muy bien. Si es una universal afirmativa, tiene contradictoria y tiene contraria. Así es, no hay más. La contradictoria es algún alumno del curso no nació en Argentina y la contraria es ningún alumno del curso nació en Argentina. Bien. ¿Cómo resultan estas? En cuanto a la verdad o falsedad. Sí. Bien, sí, a ver, la universal afirmativa original es verdadera, por lo tanto la contradictoria es necesariamente falsa. Bien. Y la contraria, si la universal afirmativa es verdadera, estas no pueden ser a la vez falsas, queda indeterminada. No pueden ser las dos como, si son contrarias. No pueden ser las dos verdaderas. Claro, no pueden ser las dos verdaderas. O sea, Listo. si la dada es la verdadera, Listo, entonces esta es falsa. también. Las dos son necesariamente falsas, tanto la contradictoria como la contraria. Perfecto. Así es. Las que no pueden ser a la vez falsas son las de abajo. Las subcontrarias, muy bien. Las dos particulares entre sí. Esas no pueden ser ambas falsas. Listo. Sí, pero pueden ser ambas verdaderas. Perfecto. Ahora subalternas, ¿no? Ahora, por subalternación, ¿qué relativa tiene esta? Por subalternación tenemos que... A ver, subalterna. Tenemos que algún alumno del curso nació en Argentina. Muy bien. Y esta obviamente es verdadera. Es verdadera, muy bien, necesariamente verdadera, correcto. Lo que tiene, entonces, por subalternación, ¿qué tiene esta? Por ser universal, lo que tiene es... Se transmite la verdad. Sí, pero que la opuesta por subalternación es una proposición que llamamos ¿cómo? ¿Particular? Es la particular en la misma cualidad, sí, pero la llamo por la relación. Subalterna. Eso era lo que yo le preguntaba. Listo. Por subalternación, ¿qué tiene? Tiene subalterna. Perfecto. Si yo hubiera dado una particular, por subalternación tendría un subalternante. Listo. Exacto, bien.
Pero la única relativa por subalternación que tiene esta es la subalterna, Sí. que resulta necesariamente verdadera. ¿Sí? Bien. Y ahora pasemos a las Conversiones. conversas legítimas. O Sí, sea, conversas en las que se preserve la verdad. muy bien, correcto. Con lo cual ya tenemos contestada la otra parte, ¿no? Es decir, sabemos que las conversas legítimas van a resultar, si la dada es verdadera, las conversas legítimas resultan verdaderas, ¿no? Correcto, sí. Uh-huh. Entonces, ahora, si yo sé que una proposición es falsa, ¿para qué sirve que la convierta? Ajá, muy bien. Si yo convierto una falsa, ¿qué pasa? ¿Se conservará la falsedad? ¿Eso lo vimos? No lo dijimos, no. No lo hemos dicho para nada, no. Porque en realidad la operación de conversión está, desde el punto de vista lógico, toda ella pensada en orden a qué. A convertir verdaderas. Claro, a conservar la verdad, Claro, claro. exactamente. Claro, interesantísimo esto. ¿Qué A pasa acá? conservar la verdad. ¿Y quién quiere conservar la falsedad? Nadie, ¿no? La falsedad es algo que se rehúye. La inteligencia la rehúye espontáneamente, ¿no? No quiero decir. Los impíos. Sí, únicamente, sí, sí. Pero repugna a la inteligencia, porque es decir, que la inteligencia buscase la falsedad sería contrario a su naturaleza. Pero sí podemos plantearnos qué pasa con la falsedad. Si yo hago la conversa de una falsa, resulta falsa también. Para eso Hacerlo. tenemos que pensar, pero vamos a tener un ejercicio primero y después lo contestamos, ¿sí? Bueno. Terminemos con el ejercicio y después vamos a... Dale. Entonces hago la conversa de la contradictoria. ¿Sí? La conversa de la original siempre. Perdón. La original es... Todo alumno del curso nació en Argentina. Eso, muy bien. ¿Qué conversas admite esta? La Sí. conversión simple. No, porque... No, perdón, las que admite. Las que admite como válidas universalmente, sí. Legítimas, digo. La Perachiens. Muy bien, por accidente y por contraposición. Y por Las contraposición. Dos. A admite por accidente y por contraposición. A ver, un segundo. Sí. Conversio Perachiens. Algún nacido en Argentina es alumno del curso. Muy bien. Y esto es verdad. ¿Hay que decir eso? ¿Sí, no? Sí. Esto es verdad. Después la conversión per contra. Alguno. No. Ahí no cambiamos la cantidad. Perdón. Ningún nacido. Deje el todo por ahora. Perdón. Todo. Todo no nacido. Claro, en Argentina. Todo no nacido en Argentina. Es que. Es algo distinto al alumno del curso. Muy bien, todo no nacido en Argentina es otro. Es otro que alumno del curso. Es alguien que no es alumno del curso. ¿Sí? Bueno, esto es verdad. Claro, y también es verdad, sí, claro. Si todo alumno del curso nació en Argentina, todo no nacido en Argentina es alguien que no es alumno del curso. Perfecto. Bien. ¿Se ve? Bien. Perfecto. Este ejercicio se puede hacer. Esta es una manera de. Sí, está buenísimo. Hacer este tipo de ejercicio partiendo de cualquier proposición y se le asigna un valor de verdad, permite repasar todo esto junto. Tal cual, es buenísimo hacer esto.
¿Ahí terminamos el ejercicio? Ahí ya está terminado el ejercicio, sí, sí, Ah, ya está. buenísimo, Es buenísimo. fácil. Claro, Eh, re útil, está buenísimo. sí, yo creo que es muy útil, provechoso para repasar todo este tema. Ahora volvamos al asunto de la falsa y vemos qué pasa. Ah, sí, dale. Si tomemos una universal afirmativa manifiestamente falsa, ¿no? A Por ver, ejemplo, un segundo, un segundo. sí, Oposiciones y conversiones. Sí, tomamos. una universal afirmativa que sea manifiestamente falsa, por ejemplo, digo, todo perro es negro, ¿no? Bien. Y esto, Ahora, sí. ¿cuáles son las conversas legítimas? Las conversas legítimas son la perachidens y la percontra. Formémoslas. Perachi es algún. Todo. Por accidente, perdón, sí, sí. Perachidens. Sí, algún nacido. No, para todo perro es negro. Ah, qué tonto. No, Perdón. está bien, por Ya favor, estoy, no, estoy, estoy pasado de. está muy bien. neu- No, de ne- no, es que hemos pasado a otra cosa distinta. Ahora, em, porque ya que planteamos la cuestión, sí, sí, vamos sí, a vamos a contestar. resolverlo. A ver, todo perro es negro. Algún. Alguna cosa negra. ¿Alguna cosa ne- que no es negra? que no es negra. eh, es algo distinto de un perro. Sí. Esto, alguna cosa que no es negra. Acá está haciendo la contrapuesta, no la peraccidens, ¿no? No, no, acá estamos haciendo la. Estaba haciendo peraccidens, Sí. entonces no hay que contraponer, no. Porque era todo Por perro es eso. negro. Sí, 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 Todo sí. perro es negro. O sea, algo. Claro, algo perfecto. Algo negro eh, es perro. Muy bien. O sea, en la Perachi no niego. No, claro que no. Listo, listo, No. listo. Simplemente conmuto los términos y cambio la cantidad del sujeto. Bueno, la Perachiens es evidentemente verdadera. Entonces la conversión no conserva la falsedad. No conserva la falsedad. Ajá, ajá. Porque todo perro es negro es falsa. Pero ahora si digo algún negro, alguna cosa negra, es un perro, ¿qué estoy diciendo? ¿Es verdad? Sí, sí. Algo verdadero. Claro. La falsedad no se conserva, Claro, ¿no? ¿Eh? claro, perfecto. No. Perfecto. Y en la percontra, Hagamos la prueba. eh, Ahora dejamos la cantidad, ¿eh? Todo todo lo que lo no que es, no es perro, lo que no es negro, perdón, lo que no es negro, eh, es eh, todo lo que no es negro, es algo distinto de un perro, mm, ¿no? todo lo que no es negro Es, es algo distinto de un perro. ¿Está bien hecha la conversión? Sí. Entonces, ¿por qué en la perachines no niego y en la percontra sí? Ah, porque la percontra es de con negación, claro. La contraposición lo que niega son los términos, no niega el verbo queda afirmativo. Listo, ¿Sí? listo, listo, Sí. listo. Ahí me acordé. Yo parto de todo alfa es beta y digo, todo no beta es no alfa. ¿Se ve? Perfecto. De todo alfa es beta, todo no beta es no alfa. Entonces, todo lo que no es negro, o sea, por ejemplo, la nieve,
por ejemplo. Es algo distinto de un perro. No, porque puede haber un perro blanco. Todo lo que no es negro es algo distinto de un perro. ¿Esa cómo resultó? Es falsa. Esto resultó falsa, sí, así es. Fíjese usted entonces que cuando uno hace conversión de una falsa, no se puede establecer formalmente qué pasa con la ¿Qué pasa? conversa. Claro, claro, claro. Hay que ver según la materia que acontece. Claro, y ¿Se entiende? podría darse una percontra que fuera Podría verdadera. darse que fuese, claro, Ah, es un sí, sí, disparate, o sea, es un... sí. Por eso, advirtamos que la conversión es una operación que está pensada en orden a qué? A conservar Conservar la verdad. Listo. la falsedad no se conserva por la conversión. Ahora, una Es pregunta. contingente que resulte de una manera o de otra porque depende de la materia. Claro. ¿Sí? Ahora, una pregunta, y si quiere con esto terminamos. Sí, cómo no. Ya vimos cómo la conversión sirve para refutar, o sea, para identificar la falta de consistencia en el... Sí, Ahora, claro. ¿para qué sirve, cómo se puede utilizar la conversión a la hora de establecer, como dice Aristóteles? O sea, A la hora a la de hora de establecer. establecer, quiero decir, a la hora de decir una verdad o una tesis. O sea, si yo puedo usar la conversión para identificar el error del prójimo, pero también la puedo usar para beneficiarme de alguna manera si yo estoy estableciendo Sí, una tesis. más que para establecer el error, para establecer si tiene alguna inconsistencia. Es decir, si sosteniendo una proposición al mismo tiempo rechaza alguna conversa O legítima. sea, para evaluar las propias tesis. Y lo mismo pasa con la tesis que uno sostenga, claro, sí. Cualquiera de, tanto en las relaciones como en la conversión, de lo que se trata es de una cuestión de consistencia, es decir, Listo. de no caer en contradicción. Listo, listo, listo. Perfecto. Perfecto. O Y sea, recordemos que ese es el primer principio del orden lógico. o sea, No se repugna la razón afirmar y negar a la vez lo mismo de lo mismo. listo. O sea, No se puede afirmar y negar a la vez el mismo predicado, el mismo sujeto, en el mismo sentido, bajo el mismo respecto. Eso es inadmisible, eso repugna a la razón. ¿Está listo. claro? Ahora, si yo sé que una aserción implica otras aserciones que son equivalentes y repugna otras que son incompatibles, tengo que ser consciente a la hora de establecer cualquier aserción de las cosas que estoy implicando y de las cosas que estoy rechazando. A esto apunta esto en un modo elemental, básico, ¿sí? Pero que para tenerlo en cuenta completo exige cierto esfuerzo del Perfecto, sí, sí, entendimiento, sí. ¿no? No, Esto pero sí, sí. muestra que la inteligencia humana, precisamente por su carácter discursivo, no necesariamente intuye todo lo que está diciendo cuando dice algo, ¿no? Me imagino que todos los papas que vinieron a algo ex cátedra hicieron todos estos ejercicios. Y fíjese usted que en la disciplina de la teología a lo largo de los siglos, esto se ha incorporado con el máximo rigor posible. Porque cuanto más importante es una verdad, mayor tiene que ser el rigor de la ciencia que la cultiva y que la profundiza, ¿no? Claro. Y de hecho, ninguna ciencia a lo largo de los siglos ha desplegado un rigor lógico y metodológico comparable al de la teología, ¿eh? Ninguna, absolutamente ninguna. El rigor lógico de definir, de distinguir, de precisar, de reflexionar sobre el alcance de cada afirmación, de calificar las proposiciones si son verdaderas o si son opinables y con grados distintos. Claro. Eso, de hecho, es una disciplina que no ha existido fuera de la tradición de la teología católica. No existe. Si después lo aplicado a otra disciplina es asimilándose, por asumiendo esa disciplina, ¿no? Pero no, asumiendo ese rigor, pero no porque la haya engendrado de sí misma, ¿no?
Claro. Eso es una cosa admirable, ¿no? Como a lo largo de los siglos, y empieza ya con los propios santos padres de la iglesia, Sí, eso, sí, ¿no? sí, sí. Ese rigor para distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, pero también distinguir todos los instrumentos del saber, los conceptos mismos, definirlos con precisión, no tomar un término en cualquier sentido, Sí, 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 hacer el sí. esfuerzo, porque esa es la primera base de, cuando la materia no está claramente definida, la inteligencia empieza a patinar, Claro, tal cual. lastimosamente, ¿no? Porque en lugar de haber un concepto preciso de la cosa, la inteligencia está en una vaguedad que dice algo y no sabe lo que está entendiendo por ese algo. O puede entender una cosa y otra a la vez, o una cosa vaga que puede llegar a significar esto y esto otro también, no sabe Claro, qué. claro, claro, claro. Pero el rigor lógico también, ¿no? El rigor lógico, por eso la lógica se ha cultivado con tanta profundidad. Claro, claro, tal cual. Fíjense que la queja cuando se procede en el siglo XV, XVI, aparece un movimiento de reforma de disciplinas, ¿no? Hay lógicos que se quejan de la lógica que se cultiva en las universidades, o sea, la lógica escolástica, porque es demasiado complicada. Entonces Lo cual es falso, porque nosotros estamos viendo eso y no es tan difícil. hay que simplificarla para que la pueda entender cualquiera. Es lo que si usted dijese, no, la matemática que hoy día se enseña en las universidades es demasiado complicada, vamos a simplificarla para que la pueda entender cualquiera. Bueno, Es una soberana sandez y eso, se ¿no? hace con Porque todo. es confundir una cuestión pedagógica. Bueno, si yo quiero enseñarle lógica a un chico de 12 años, no le voy a estar enseñando la lógica que se estudia en las universidades. No, obviamente, tendría que hacer una adaptación y enseñarle lo que puede él aprovechar a la edad que tiene, ¿no? Pero si tengo que enseñar una lógica elemental para cualquiera que no va a cultivar ninguna ciencia rigurosa, lo mismo, haré una adaptación del saber, pero eso no es una cuestión de la ciencia, es una cuestión pedagógica, es una cuestión ya de orden práctico. Claro. Cómo enseñar los elementos o los rudimentos de una disciplina sin necesidad de entrar en mayores complejidades. Claro. Esto lo puede hacer con la lógica, lo puede hacer con la matemática, lo puede hacer con cualquier cosa. Bien. Siempre y cuando no distorsione la verdad. Porque la simplificación lleva a distorsionar, ya no es simplificación, sino tergiversación. Y a ningún niño hay que enseñarle algo tergiversado. Esto lo digo especialmente pensando, por ejemplo, en ciertas adaptaciones que hace, por ejemplo, en la catequesis, Claro. en las cuales ya no se trata de una adaptación legítima, que ya lo pensaban los padres de iglesia también, en Tal San cual. Agustín, en De Catequén, al Catequén y catequizando Rudius. claro, sí, sí. Entonces, usted puede adaptar, pero nunca tergiversar. Lo que de suyo es un misterio, lo tiene que presentar como tal, no como Claro, una cosa que se entiende fácilmente, porque si se claro, entiende fácilmente ya no es la verdad que es, ya es otra cosa. claro. Ya la cambió por un sucedáneo ilegítimo, está haciendo contrabando de cosas falsificadas, ¿no? Que entiendo, perfecto, perfecto. Como se hace a veces también lo que se llama divulgación científica. Sí, Para pero que la cosa pasa sea con fácil todo. de entender, usted dice cualquier disparate. Pero yo creo que también pasa incluso en las universidades de filosofía y de teología, Ah, incluso, también, incluso también, en sí. las supuestamente católicas. También pasa, Ya lo desgraciadamente. hablamos cuando hablamos Bien. de la naturaleza de la teología, de los lugares teológicos, esto de Sí. que en la teología nueva ya no es más rigurosa. Es como una No, especie de claro. divulgación vulgar. Bueno, justamente. Esa disciplina rigurosa, en gran parte de la literatura de los últimos 2 siglos, se ha perdido completamente, Del ¿no? siglo pasado, el único que yo recuerde que procede de esa manera, pasado la mitad de siglo, es Garrigou Lagrange y Rollo Marín, que yo me acuerde. Y Garrigou Lagrange y Rosso Marín conservan la disciplina de la escuela, sí, No claramente. sé si hay alguien Sí, más que se me está escapando. sí hay otros, hay El otros. cardenal Sí. Journet se me ocurre, pero. ¿Quién? El cardenal Journet, ¿no? Sí, puede ser, sí, sí. El padre de Santiago Ramírez Ah, en también, Santiago Ramírez, sí, 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 claro. bien, sí. No, hay, a ver, ha habido, sí, pero
Y en teología, si usted va a las obras teológicas, por ejemplo, del Padre Ruta de acá de La Plata, también las También. obras teológicas conservan, si usted va a la parte especulativa, conserva el rigor escolástico, pero Interesantísimo. máximamente, ¿no? Interesantísimo. Me viene a la memoria en este momento, por ejemplo, los argumentos de conveniencia respecto del misterio trinitario, los trata con silogismos discutidos a la escolástica con toda Claro. precisión. ¿Sí? Sí. Y Interesante. la razonabilidad del misterio, ¿no? La refutación de que es irracional también. Claro, Ahí usan una argumentación rigurosísima de disciplina escolástica pura, ¿sí? claro. Para refutar los argumentos que pretenden decir que el misterio es irracional, o sea, es contrario a la razón. Es muy interesante esto justamente porque yo estaba, hace poco tuve que leer la Payendi ¿Sí? para presentarle a unos chicos que estaban preparando un trabajo y cómo insisten los papas en conservar el método escolástico, ¿no? Y cómo eso Ah, sí. cómo eso se ha desoído mundialmente. Y es que el desprecio de la escolástica tiene su primera manifestación amplia ya en el protestantismo. Los Sí, primeros que odian el método escolástico son Lutero y compañía, ¿sí? claro, qué mal. ¿Sí? Eh, ¿Qué va a ser? Es así. Y desde ahí se ha ido difundiendo ese desprecio, ¿no? sí, 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 Lamentablemente, tal cual. y hoy día hay muchos que lo toman como eso, Tal cual. Pero bueno, eso que mencionó me hace acordar, por eso que mencionó de los reformadores del siglo XV que decían que la lógica era muy complicada, muy yo lo complicado. escucho en ámbitos incluso tradicionales católicos, supuestamente tradicionales católicos, sobre la teología tomista, sobre Santo Tomás. Claro, sí. Entonces, no estudia más Santo Tomás porque es muy difícil. Entonces van a estudiar a otros autores. Claro, no, fíjese que eso, claro. Pero además ni siquiera es difícil, Santo Tomás es re claro, Al no es. contrario, Santo Tomás es sumamente claro, sí, sí, sí. No, no, eso no quiere decir que no tenga pasajes que sean difíciles, Sí, obviamente porque entra muchas veces en cuestiones que son difíciles. sí, Si sí, una cuestión difícil la disuelve, desaparece la cuestión. tal cual. La inteligencia no puede rehuir la dificultad cuando hay una realidad que es compleja y que es difícil de entender, ¿no? Eso es escamotear el objeto. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Es como una Eh, especie de blasfemia intelectual. Eso forma parte de lo que se llama la cesis de la inteligencia, ¿no? Así Sí, como el ejercicio de la inteligencia tiene su propia ascética, tiene que generar hábitos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y entre ellos está el hábito de confrontarse con la dificultad cuando ésta aparece en la realidad objetiva, no la puedo rehuir. Si la rehuyo, estoy haciendo algo que es inaceptable desde el punto de vista del recto ejercicio de la inteligencia, ¿no? Perfecto. El recto uso del entendimiento humano, de la razón discursiva. Por eso cabe una cesis ahí, ¿no? Que incluye una serie de virtudes importantes para que la inteligencia se ejerza sanamente, saludablemente, rectamente. ¿Eh? Profesor, ¿qué toca en el programa? La lógica es parte de esa cesis. Tal cual, sí, sí, sin duda. Lógicamente, Es la vía purgativa, digamos. sí, sí, así es. Este, ¿qué tocaría en la próxima clase? Bueno, ahora ya podemos dejar las proposiciones simples y volver a tomar las proposiciones compuestas que ya las hemos clasificado simplemente, ¿no? Hemos Bien, explicado los tipos y ahora vamos a ver relaciones entre las proposiciones compuestas, ¿sí? perfecto, Así como hemos visto relaciones entre las proposiciones simples, vamos a ver entre las proposiciones compuestas. perfecto. Pero, Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.